noches, hermanos. ¿Cómo está? Qué bueno, bendecido. Qué bueno que estamos aquí. Estamos aquí en la casa del Señor para estudiar de su palabra. Disponga su corazón, Dios le va a hablar, porque vamos a estudiar la Biblia y es su palabra. Estaba meditando un poco en un pasaje de la Escritura. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos finales, tiempos postreros? Me gusta mucho la carta a Timoteo que le escribe el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe. Me gusta mucho un pasaje después de darle instrucciones sobre animarlo al joven pastor Timoteo. Después de darle instrucciones me gusta un pasaje que le dice allí en 2 Timoteo, te lo voy a leer en un lenguaje sencillo. Le dice, también debes de saber esto, Timoteo. Y es necesario que también lo sepamos nosotros. Dice que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, dice, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y le dice el apóstol al joven pastor, le dice, no te hagas amigo de esa clase de gente. Tremenda instrucción. Y nosotros, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy al filo de la profecía, y es bueno, hermano, agarrarse de Dios, descansar en el Señor, porque en realidad, mire, cuando aprendemos a descansar en Dios, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Abre tu Biblia, por favor, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, voy a leer desde el 12, vamos a estar del 12 hasta el 18. ¿Ya lo tiene? Lo leo, si no va a estar en la pantalla. Dice la Biblia, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este precioso tiempo, hermoso Señor, en que nos das la oportunidad de aprender de tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz. Queremos ser edificados en tu palabra, Señor, porque queremos ser mejores hijos, ser mejores padres, ser mejores cristianos, Señor. Reflejar nuestra vida en tu palabra y sobre todo, Señor, que seamos hacedores de ella, no tan solamente oidores, mi Señor. Háblanos, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Las tentaciones. Le voy a hacer una pregunta al aire, no me la conteste. ¿Alguna vez has experimentado en su vida una tentación? Yo sí, a cada rato.
En la mañana cuando voy al trabajo, se me atraviesa alguien y estoy tentado a muchas cosas. Y la tentación, mire, puede ser de cualquier tipo, puede ser, yo a veces soy bien tentado a comer pan con café, ¿verdad? O puedes tener la tentación a tomar algo que no es tuyo, a mirar algo que no te pertenece, a desear tener aquello que sabes que no debes tenerlo, a tratar de desaparecer algo que te estorba, o lo que es peor, a alguien. ¿Sabías que no es pecado ser tentado? Todos somos tentados de una u otra forma. Mira, imagínate un jardín, un huerto lleno de árboles, de toda clase de fruta, de todo lo que puedas querer. Dios te pone ahí para cuidar de él. Así también nosotros, hermano, en esta vida Dios nos ha puesto y nos ha dado de todo. Nos ha puesto en donde hay de todo, hermano, pero también en este mundo hay cosas que son peligrosas. Hay cosas que son sombrías, que no nos hacen bien. Y normalmente el ser humano, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Así también el ser humano es bien curioso. Y a veces la curiosidad, hermano, nos lleva a querer tener aquello que no nos hace bien. Mira, imagina que un día caminando por ese huerto, ves un fruto muy bonito, especial, que te llama la atención. Nadie te obliga a tomarlo, porque al final siempre Dios nos ha hecho agentes libres. Al final siempre la decisión es nuestra. Nadie nos obliga a tomarlo, pero nuestra curiosidad y el deseo crecen dentro de nosotros hasta que lo tomas. Eso es tentación. Vamos a estudiar un poco al respecto acerca de las tentaciones, su origen y su propósito y los diferentes tipos. Y es bien importante diferenciar, voy a tomar desde el verso 12, ahí en Santiago 1:12, para explicarle algo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mira, tentación, la palabra tentación tiene al menos dos usos en la Biblia, que son los más comunes. Y uno tiene el sentido de probar y el otro tiene el sentido de seducir a la desobediencia. La palabra tentación que aparece en el versículo en Santiago 1:12 es necesario interpretarla a la luz del contexto, a la luz de lo que el pasaje dice. Mire, a veces la traducción, al no encontrar una palabra para expresarlo, muchas veces lo translitera o muchas veces toma la misma palabra. Y nosotros al estudiar la Escritura es necesario interpretarla alrededor de lo que está diciendo la Escritura para que podamos tener una mejor comprensión de ella. Mire, a veces también sucede que los editores de la Biblia colocan subtemas y muchas veces el subtema no tiene nada que ver con lo que dice el pasaje. Algunos pasajes corresponden a otro bloque y se pusieron en otro lado. Mire, y este es el caso en Santiago 1:12, porque viene del contexto desde lo que nos enseñó el pastor el miércoles pasado, del contexto anteriores. Y para interpretarse, la palabra tentación en Santiago 1:12 está hablando de una prueba de fe. Ahorita le voy a explicar por qué. No de una incitación a cometer pecado o a desobedecer la palabra de Dios, por lo que el texto dice a la luz de su contexto. Y para definirlo, mire, es bien interesante utilizar una regla de interpretación bíblica que dice que se debe interpretar una palabra por el conjunto de palabras que rodean el texto o por el contexto donde está puesta la palabra. Y para que tengamos una mejor comprensión y podamos definir algunas situaciones, es necesario aprender el significado de la palabra tentación. Mire, la palabra tentación tiene varios significados. Uno de ellos es probar, examinar, incitar y tentar. Y cuando nos encontramos ante una palabra polisémica como esta, una palabra que tiene diferentes significados, a la hora de interpretarlo, se debe hacer de acuerdo al contexto. Como le digo, lo mismo ocurre con la palabra fe, salvación, fuego, agua, juicio, etc. Es como esto, mira, a veces tendemos nosotros que cuando vemos una palabra, por ejemplo, vemos la palabra bautismo en la Biblia, lo primero que se nos viene a la mente es agua. Y no siempre tiene relación con el agua.
O lo mismo sucede cuando vemos la palabra juicio. Lo primero que se nos viene a la mente es fuego. Y no siempre significa eso. Mire, por ejemplo, ejemplos de la vida cotidiana. Como imagínate, como la palabra ratón. ¿Sabes que hay ratón de computadora y hay ratón de animal? El animalito. Si estamos hablando de computadoras y yo te digo, me pasas el ratón, ¿a cuál ratón me refiero? Al de la computadora, no me vas a pasar el animal. ¿Verdad? Como una vez, mira, un vecino toca la puerta a mi esposa, y ahí en la casa, y le dice, Araceli, ¿tienes gato? Le dice, sí, ¿sí me lo prestas? Y dice, ¿para qué lo quedará? Y entonces, bueno, mi esposa pues no sabía para qué lo quería, y fue y lo agarró y se lo lleva al gatito, y le dice, y él se le queda viendo bien enojado, y dio la vuelta y se fue, y le digo, ¿y para qué lo quería? No, pues se enojó, y se fue. Y yo me asomo a ver, y es que estaba cambiando una llanta. Él quería un gato mecánico. O sea, entonces eso mismo sucede, mira. Por eso Santiago dice, mira, en Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón. Dice, bienaventurado el varón. Esta bienaventuranza consiste en una persona que es muy feliz, que es extremadamente feliz. ¿Sabes por qué? Por estar relacionado con Dios, por caminar en justicia, en obediencia, en humildad y en fidelidad, que soporta la tentación, que no se refiere a una inclinación a pecar. Te voy a decir por qué. Porque la palabra soportar también significa perseverar, como nos lo explicaba el pastor. Mantenerse firme en una situación y sin desviarse y permanecer. O sea, no puedo yo sentirme extremadamente feliz por estar luchando con una tentación. Ante una tentación, el cristiano lo que debe de hacer no es perseverar en ella, sino huir. No permitir que la tentación tome cabida dentro de nosotros, porque no la vas a poder controlar. Dice, cuando haya resistido la prueba, nos aclara mejor a qué se está refiriendo el texto. Resistir la prueba tiene el sentido de perseverar durante situaciones extremas o pruebas. Cuando el cristiano se mantiene firme y perseverante durante alguna situación y ha resistido esa prueba, o más bien ha sido probado y encontrado íntegro en su fe y carácter. Mira, en tiempos bíblicos había personas que a los que habían sido probados y habían sido encontrados íntegros se les conocía como dóquimos. Un dóquimo era una persona que era recta, que era aceptable, que había sido equilatado y había sido encontrado como una persona con integridad. En el mundo antiguo, como no existía un sistema bancario, como lo conocemos hoy en día, y no había monedas de papel, todo el dinero era hecho de metal. Habían monedas. Entonces las derretían, las fundían en un molde. Entonces habían personas que las lijaban y les daban el peso necesario. Y como usted sabe que siempre hay personas que les gusta, que dice, reciben 5 y dicen 3, que trabajan 8 horas y reportan 10. Usted sabe que siempre hay eso. Entonces estas personas, los dóquimos, eran personas que pesaban el dinero, lo lijaban, lo dejaban bonito y le daban el peso exacto, porque eran íntegros. Por eso dice la Escritura que cuando alguno ha resistido la prueba, ha sido probado y ha sido hallado íntegro, justo, ha perseverado y se ha mantenido firme. Después de pasar la prueba y resistir, porque eran hallados con una conducta madura e íntegra, dice Santiago, que reciben la corona de vida. Ahora, esta corona de vida era una corona, Santiago toma la imagen de los juegos griegos, que los vencedores de una prueba eran coronados con una guirnalda que se le otorgaba a los atletas victoriosos. También se usaba como símbolo de honor y reconocimiento para generales o ciudadanos distinguidos. No es una referencia a la vida eterna, porque la vida eterna usted la obtuvo el día que usted recibió a Cristo en su corazón, el día que usted nació de nuevo. Ese día, tener la vida eterna es tener esa garantía de que cuando nosotros muramos aquí no vamos a morir eternamente, porque vamos a estar con Él. No significa que no me voy a morir, bueno, a menos que Cristo venga y no nos muramos, ¿verdad? Eso es tener la vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Amén. Tiene vida eterna y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Dice, entonces dice Santiago que el varón que se mantiene firme, sin fluctuar, durante una prueba, y no pierde esa firmeza y que es aprobado en su fidelidad y es hallado íntegro, es recompensado. Es recompensado al mantenerse firme. Y esa recompensa es tener esa cualidad de ser un cristiano íntegro que camina en rectitud para Dios y con los hombres. Las tentaciones, hermano, son inevitables. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está caído. Son inevitables las tentaciones. Siempre van a existir. Pero ¿sabes que tienen un propósito? ¿Por qué? Porque también son necesarias las tentaciones o pruebas en la vida de un cristiano. Las tentaciones en nuestro caminar tienen el propósito de enseñarnos, primero, a que no podemos solos. Necesitamos constantemente tener comunión con Dios, vivir en esa comunión con Cristo. También nos ayuda para forjar en nosotros carácter cristiano, para forjar y fortalecer la fe y enseñarnos y revelarnos nuestra condición delante de Dios. ¿Sabías que la carne puede llegar a engañarnos y hacernos creer que estamos bien delante de Dios cuando no es así? ¿Sabías que la carne puede hacernos creer que servimos a Dios mientras servimos a nuestros intereses? Por eso es necesario la prueba. Mira, Deuteronomio 8:2, mira lo que le dice el Señor a Israel. Le dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Le dice, estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Le dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. No porque Dios no lo sepa. Ahorita te explico por qué. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira, para saber lo que había en tu corazón. Dios lo sabe, pero es para mostrarle al pueblo su condición. Porque mira, cuando todo está bien, gloria a Dios, pero tantito Dios nos mueve el tapete y allí se muestra dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra fe. Por eso la prueba es necesario, la tentación es necesaria, porque es importante, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a forjarnos en nuestro caminar. Es necesario que se nos muestre, hermano, dónde estamos parados, para rendir a Dios aquello que necesita fortalecer. Mira, imagínate un soldado que está en el ejército, que está entrenando, que se está preparando, pero nunca entra en batalla. Sabe de armas y todo, pero nunca ha disparado una. Es en la batalla donde se ve la condición de un cristiano. Es en la prueba donde se ve la condición de un cristiano. ¿Cómo está su carácter? Así también, mira, es la tentación. Revela quién soy realmente y en quién está mi confianza. Y nuestra condición de nuestro corazón ante las situaciones. Hay un dicho que dice que si un cristiano no quiere deslizarse y caerse, que no ande en lugares resbalosos, porque se va a caer, Entonces Santiago va a hacernos ver y a aceptar, hermano, nuestra responsabilidad ante la tentación. Y va a hacer un cambio drástico en la carta y va a pasar de la prueba a la tentación. Y es ahí donde vamos a estudiar. Para que el cristiano aprenda a diferenciar entre una prueba y una consecuencia debido a una desobediencia. Y va a dejar claro que cuando desobedecemos la palabra de Dios y cedemos a desobedecerlo, eso se llama pecado. Y las consecuencias del pecado no son pruebas de fe, sino consecuencias de la desobediencia a Dios. La diferencia entre una prueba de fe y una consecuencia de ceder a la tentación, ¿sabe dónde está? En el origen, en el propósito y en el resultado. ¿Por qué? Porque el origen de una prueba de fe es que viene de Dios o Dios la permite.
Y la prueba de fe tiene el propósito de fortalecernos, de purificar el carácter y de enseñarnos a depender más de Dios. Y el resultado es que produce en nosotros carácter, paciencia, madurez espiritual y aprobación delante de Dios. La prueba, hermano, nunca busca hacernos mal. Porque es imposible que Dios quiera hacernos mal, sino hacernos crecer. Y la tentación tiene en su origen, hermano, que nace de los propios deseos desordenados que están dentro del cristiano. Y eso es aprovechada por el tentador. Y el propósito de una tentación es desviarte del camino de Dios y arrastrarnos al pecado. Y el resultado, ¿sabe cuál es el resultado de ceder a la tentación? Culpa, daño espiritual, disciplina divina y muchas veces consecuencias prácticas y dolorosas. Un ejemplo bíblico que usted lo conoce bien es el rey David, cediendo al adulterio con Betsabé. Esas consecuencias, hermano, hasta hoy, hasta el día de hoy, no se acabaron, porque el pecado y la desobediencia siempre tiene consecuencias. La prueba es necesario, hermano, aunque es difícil, pero Dios la permite para hacernos firmes y se convierte en bendición. La tentación es cuando el creyente elige pecar. Sus consecuencias no edifican, sino que traen disciplina y pérdida. ¿Sabías que algunas veces, hermanos, suele suceder que cuando hay alguna adversidad o una situación semejante, cuando hay alguna situación por haber cedido a alguna tentación y haber caído en desobediencia, muchas personas, te lo digo porque conozco, yo siempre le digo a los varones, si te digo que el gato es blanco, es porque tengo los pelos en la mano. Mira, conozco personas que cuando han tenido situaciones difíciles van al psicólogo. Van al psicólogo. ¿Y sabes qué hace el psicólogo? El psicólogo hace que evitar que la persona reconozca su responsabilidad. Y comienza a culpar al entorno. Comienzan a buscar a quién echarle la culpa. Y comienzan a culpar a los demás, a los compañeros de trabajo, al jefe, a cualquier situación, a la iglesia, al pastor, al hermano, pero nunca les enseñan a reconocer su responsabilidad. Nunca le dicen a la persona que el mal está dentro de él. Van con el psicólogo y le dicen, a ver, cuénteme, a ver, explíqueme, ¿le ponen lonche? Y él dice, no, ahí está, mire, ahí está, usted no está siendo bien valorado. Y comienza a buscar la manera, a modo de evitar que él reconozca. Y Santiago, entonces mira lo que dice Santiago, allí en el verso 13. Por eso dice él, dice, miren hermanos, dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios o de parte de los demás. Porque Dios, dice, no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie a pecar. Dios no puede tentarlo porque usted me puede decir, hermano, ¿y por qué el Padre Nuestro dice no nos metas en tentación? No, interesante. Mire, Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mire, dentro de este contexto, donde está el Padre Nuestro, se entiende que es una oración de protección a Dios, que no nos permita entrar en algo difícil que no podamos soportar. Ese es el sentido que tiene la palabra. Dios nos dirige cada día, hermano, si nos dejamos guiar. Nos dirige cada día, somos guiados y cuidados por la providencia de Dios. Nuestra vida está en sus manos. Nuestro destino no está en las estrellas ni en el horóscopo, ni en la suerte. ¿Sabías que el cristiano no tiene suerte? ¿Sabes qué tiene el cristiano? Fe. Fe. Nosotros no somos de suerte, somos de fe. ¿Verdad? La petición no nos metas en tentación tiene el significado de que Dios no nos permita entrar en circunstancias demasiado difíciles, que no podamos soportar.
que siempre nos provea de la salida de la tentación y la fuerza necesaria para soportar todo aquello que pueda venir a nuestra vida. Entendemos que las situaciones son necesarias, pero al mismo tiempo no queremos ser probados más allá de lo que podamos resistir. Jesús se lo dijo a los apóstoles cuando estaban en Getsemaní. ¿Has leído eso? Cuando les dijo, orad para que no entréis en tentación. Allí tentación es una situación difícil que se vendría, y el sentido es de no entrar en la tentación, y tiene la connotación de no sucumbir ante ella. Y si tú lees el Evangelio, te vas a dar cuenta de la condición de los apóstoles. Les dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu, la verdad, está presto. Dice, pero la carne es débil. ¿Qué significa eso? Porque a veces lo usamos de excusa. Ay, la carne es débil, hermano. Oye, hermano, ¿cómo agarró eso que no es suyo? Ay, hermano, la carne es débil. ¿Será que Jesús está dando ahí? No. Mire, lo que Jesús está diciendo es que cuando nos mantenemos orando, velando, leyendo la Escritura, el Espíritu está presto a la voluntad de Dios. No hay tiempo para malos pensamientos. Sabes que cuando la mente está ocupada, el corazón está ocupado en las cosas de Dios, no hay tiempo para otras cosas. Un señor de allá por la antigüedad dijo un dicho que me gusta mucho, que dice que una mente vacía, desocupada, es taller del enemigo, porque te bombardea con pensamientos. Mire, cuando el espíritu está presto a la voluntad de Dios y está fuerte y firme y estable, pero cuando hacemos lo contrario, la carne es débil. ¿Sabes que esta carne no quiere las cosas de Dios? No quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere pasar tiempo en comunión con el Señor, no le gusta. Ora y a los 5 minutos se le acabó la gasolina. Pero pasamos horas sentado ante el Facebook. A veces el teléfono te dice cuántas horas has pasado en tu red social. Yo mejor lo borré. Me da vergüenza. Hermano, mire, estudiando este tema, hermano, el Señor me ha dado unas varias cachetadas. Primero me ha jalado las orejas. Gloria a Dios. Porque Dios al que ama lo disciplina. Amén. Mire, dice, la carne es débil en el sentido de que nuestras fuerzas, hermano, jamás podemos prevalecer entre situaciones difíciles, porque es necesario que el cristiano dependa enteramente de Cristo y de su palabra y de la voluntad del Espíritu Santo. Por eso es bien necesario que el cristiano mantenga esa comunión con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que sea sensible. Para que sea sensible a la voz del Espíritu. Las tentaciones, hermanos, siempre van a haber. Siempre van a haber. Mire, dice 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, o sea, con la prueba, la salida para que podáis soportar. Entonces concluimos, hermano, que Dios jamás de los jamases tentará a alguien en el sentido de incitarlo a pecar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice el versículo. Y su naturaleza es santa, justa, pura, sin mácula. ¿Y cómo entendemos entonces acerca de la tentación? Mira, sigue diciendo Santiago. Déjame saltarme unas cosas porque ya el tiempo se me fue. Dice el verso 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. ¿Qué concupiscencia? Mira, concupiscencia es ese deseo intenso de desear cualquier cosa, especificándose en aquello a lo que somos atraídos.
Es ese anhelo, ese deseo, como cuando usted siente ese deseo intenso aquí en su corazón que ya quiere que se llegue el lunes para venir a la oración. Ay, no me aguanto porque llegue el domingo para ir a adorar a mi Señor. Ese deseo interno en el corazón del cristiano. Tengo un deseo. Yo le platico a los varones que si a ellos no les pasa, les digo, ¿a ustedes no les pasa? ¿O será que nomás yo estoy loco? Digo que a veces te metes a leer la Biblia y estás metido en la lectura y no quieres dejar de leer porque te estás alimentando. Y tú dices, ay, ves la hora y sabes que te tienes que acostar y sientes esa hambre, ese deseo, ese anhelo de estar en la palabra de Dios. Eso, hermano, wow, a mí me fascina. Me encanta mucho leer al Señor Jesucristo, leer el Evangelio de Juan, conocerlo, porque en el Evangelio de Juan conoces cómo Juan describe al santo precioso. Somos atraídos, dice, la concupiscencia es ese deseo. Puede ser bueno o también puede ser malo. Depende del origen. Mira, en la Biblia, cuando el anhelo o deseo es a pecar, los traductores utilizan la palabra concupiscencia. Y está relacionada a nuestra naturaleza pecaminosa. Mira, la naturaleza pecaminosa es la condición interna de pecado que está en el cristiano, no se ha ido. Ahí está. Esa se va a ir cuando Cristo venga y esto corruptible sea vestido de incorrupción, entonces se va a ir. Pero mientras no, mientras va a estar en nosotros. Y nuestra misión en esta tierra es no cederle lugar. ¿Y cómo no le cedo lugar a la carne? Mira, Pablo dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Hacerlo morir de qué? Hazlo morir de hambre. No lo alimentes. Porque es la única manera de someterla. No alimentándola. Porque si lo alimentas, te va a vencer. Mire, dice, la naturaleza pecaminosa es la condición interna de pecado a la cual la Biblia le llama carne o el viejo hombre. La concupiscencia es el deseo desordenado que se origina debido a esa naturaleza caída. Y eso está en nosotros, debido a la herencia adámica. La tentación, sabes que la tentación necesita de la concupiscencia para que sea efectiva. La tentación sola no es pecado. Pero cuando encuentra un corazón inclinado a lo que no le conviene al cristiano, la concupiscencia lo que hace es que la transforma en acción. Y viene el cristiano y cede. Y cede a la tentación. Hermano, no agarre eso. No, pues es que Dios me quiere bendecir, me lo encontré. ¿Es suyo? No, entonces es de alguien. Si no es suyo, es de alguien. Ay, ¿qué tiene? Pues me lo llevo. Y en cositas tan sencillas, hermano, yo le digo a los hermanos a veces, le digo, ¿sabes qué es tan sencillo desobedecer la palabra de Dios? Voy al supermercado y voy a las uvas y me las como. Y no están para que, ahí no dice pruébelas y si le gustan, llévelas. Y en cositas tan sencillas, pero como se nos hacen comunes, no nos damos cuenta que entramos en desobediencia. El pecado, hermano, y la inclinación al mal está en nosotros. La tentación siempre es externa. El pecado no es algo que anda, hermano, afuera de nosotros. Como muchas veces, muchas personas creen que el pecado está afuera y algunos se van a una cueva, se quieren apartar del mundo. Y si el pecado está adentro, porque pueda que te alejes del mundo, pero el pensamiento ahí va a estar. Ahí va a estar. Había una persona que decía, hermano, si usted tiene la mala costumbre, el pecado de mentir, mire, saque la lengua y arrástrela hasta que deje de mentir. Si la lengua es un órgano, no tiene vida propia, nomás me sirve para articular palabras. Mire, Mateo 7:14 dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Dice que cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque los fariseos decían que si comías con las manos sucias, sin lavártelas, contaminaba tu espíritu. Entonces les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, dice, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fíjate, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice, no están allá afuera. Salen de adentro del corazón del ser humano. Por eso dice Santiago en el verso 15. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo pecaminoso, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mira, la tentación siempre entra desde afuera. En una oferta, en una idea, en un pensamiento, en una provocación. La concupiscencia responde desde adentro a aquella incitación que vino de afuera. Y la concupiscencia lo concibe y nuestra voluntad lo acepta. Y luego da a luz el pecado y se actúa en desobediencia. Lo que Santiago, hermano, está queriendo explicar es que debemos asumir nuestra responsabilidad. Que no culpemos a los demás, a nuestro entorno o a la circunstancia. Sabes que hay un dicho muy común y muchos lo utilizan para echarle la culpa al diablo. No, al diablo le echan todo, hermano. ¿Lo ha escuchado? Tal vez los de México se acuerdan. Uno que dice que el hombre es fuego y la mujer es estopa. ¿Lo ha escuchado? Estopa es algo que se enciende rápido. Y dicen, y llega el diablo y le sopla. Y se prende todo, dice. O sea, la culpa no es de la mujer ni del varón, no es del diablo. El culpable es él. ¿Por qué? ¿Y por qué le sopló? Mira, imagínate una chispa de fuego. Vamos que cae en un barril de gasolina. Se prende y no lo puedes apagar. Así es la tentación. Cuando cae en el deseo desordenado, se prende un fuego que no lo puedes detener y trae consecuencias. La tentación sola no destruye. Lo peligroso es cuando encuentra dentro de nosotros el combustible, el deseo desordenado. Gálatas 5:16, mire lo que dice Pablo. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Mira, andar en el Espíritu, hermano, es andar en obediencia a la palabra de Dios. Cuando yo ando en obediencia a la palabra de Dios, va a ser muy difícil que yo ceda ante una tentación o ante una provocación. ¿Sabes por qué? Porque ando en obediencia. Por eso dice el siguiente versículo del 16, amados hermanos míos, dice, no erréis. O sea, no le eches la culpa a Dios, no erréis. ¿Y por qué? Dice el 17, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios es el sí y el amén. Él es santo, bueno, puro. Él no cambia. Que hoy te bendice y mañana te maldice. Que hoy te salva y mañana te desalva. No, lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Él no muda, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, hoy, mañana y por los siglos, hermano. No podemos evitar la tentación, que ella venga y toque nuestra puerta, pero sí podemos decidir abrir la puerta o no. Esa es nuestra decisión. Debemos cuidar nuestro corazón. Si alimentamos la concupiscencia con pensamientos, con imágenes, con deseos mundanos, estamos almacenando gasolina.
En cambio, hermanos, si llenamos el corazón con la palabra de Dios y el espíritu, la tentación no tendrá cabida donde encenderse. Ya para terminar, Pablo le escribe a los filipenses y le dice en Filipenses capítulo 4, verso 4, me encanta el pasaje, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, dice, mira lo que dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Y dice, oye, a mí, el siguiente pasaje, qué reto es para usted que es líder, para usted que cuida de los demás. Dice, lo que aprendiste. Qué libre en el espíritu estaba Pablo para atreverse a decir eso. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. ¿Podría usted decirle eso a sus hijos? Gran reto, ¿no? Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, mira, la tentación es una realidad, no la puedes evitar, pero la derrota no es obligatoria. Cristo no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Cristo venció en el desierto la tentación, cuando el tentador vino a tentarlo. Primera de Corintios 10:13 nos asegura que Dios es fiel. No estamos solos en esta lucha, Él nos ha dejado de su espíritu. Creéis en mí, dijo, creéis en Dios, creéis en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No estamos solos en esta lucha. Cada vez que enfrentas una tentación, recuerda, hermano, el verso 18 de Santiago, que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Dice Santiago en el capítulo 4, el verso 7, da el consejo y dice, someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Y dice el 10, humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Hermano, si usted está pasando una situación difícil y está batallando con algo, hermano, ríndalo al Señor. Ríndalo a los pies de Cristo. Venga a su presencia. Pase tiempos en comunión con el Señor. Fortalézcase en la palabra, en la comunión con el Espíritu de Dios. Tenga esos tiempos, hermano. Vivimos tiempos difíciles, pero Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dejado su Espíritu, que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que vivimos en medio de una generación que es maligna, que es perversa, Señor, en la cual, mi Señor, las tentaciones están siempre a la orden del día. Señor, ayúdanos a fortalecernos cada día, Señor, en tu palabra, a fortalecernos, mi Señor, mi Dios, en esa comunión contigo a través de tu Santo Espíritu, Señor, a que tengamos tiempos, mi Señor, para buscar de tu presencia en oración, en lloro, en ruego, Señor, porque tú, mi Padre, tú nos exaltarás, mi Dios, cuando fuere tiempo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, mi Dios. Y sabemos, Padre, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.